Saludos, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes a quienes nos ven por este medio. Mi nombre es Jesús Morales. Voy a moderar este circuito de lectura y análisis del texto antielectoral que les presenta el Frente Antielectoral, como parte de nuestra serie de lecturas y análisis. El Frente Antielectoral está compuesto por organizaciones y personas en carácter individual que denunciamos la farsa de las elecciones coloniales en nuestro país, la condición colonial impuesta por el imperialismo estadounidense y la explotación capitalista sobre nuestro pueblo. Nuestra campaña de educación va dirigida a convencer al pueblo a boicotear las elecciones, a no seguir validando la ilegalidad del colonialismo ni la explotación capitalista y a salir a la calle a luchar, organizados como comunidad nacional y clase trabajadora. En esta ocasión vamos a leer y ustedes a escuchar la lectura, independencia, elecciones y prisioneros políticos. Vamos a leer solamente un extracto de este texto del compañero Juan Santiago Nieves, tomado del periódico Claridad del 17 al 23 de septiembre de 1999. La lectura la voy a realizar yo y luego de la lectura contaremos con un análisis del texto por parte de nuestros panelistas, que serán el señor José Cheo Torres, el miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña, coportavoz del Frente Antielectoral y portavoz del Movimiento 3 de Marzo y los actos de conmemoración del natalicio del comandante Juan Antonio Corregel Monte. Y la compañera Sonia Rivera, exmiembro de la FUPI, exmiembro del Movimiento de Liberación Nacional y miembro del Frente Antielectoral. Sin más introducción, voy a empezar a leerles las partes de la lectura. Bien. Independencia, elecciones y prisioneros políticos. El colonialismo es un crimen contra la humanidad y una amenaza a la paz de las naciones. Hace más de 100 años que el gobierno norteamericano ejercita su dominio sobre nuestro territorio e impone la esclavitud y servidumbre sobre nuestro pueblo. Sus crímenes y ofensas ya rebasan las características del delincuente habitual y su opresión contra los luchadores y luchadoras por la independencia se aproxima al patrón de crueldad nazi. Entonces, en cuanto al tema electoral, sigue diciendo: el carnaval electoral ha sido el escenario impuesto por la metrópoli desde la invasión. El resultado ha sido el afianzamiento y perpetuación del dominio imperial. En los últimos 30 años, el movimiento independentista ha estado inmerso mayoritariamente en la estrategia electoral. Ello ha resultado en un desfase y en un retroceso en la lucha por la independencia. También ha consolidado y legitimado dramáticamente el régimen colonial. La pléyade de independentistas oportunistas a contrato y al servicio con el gobierno colonial nos dan aviso de cómo el relajamiento de nuestras posiciones invade nuestro espacio. La independencia tiene que ser rescatada de las elecciones. Se trata de un derecho de nuestro pueblo que no está sujeto a votaciones. De esa forma, nuestro desafío viene a ser la construcción de una estrategia que afiance la independencia y la soberanía. La modalidad de renuncia a la ciudadanía de Estados Unidos, el reclamo de la ciudadanía puertorriqueña por sectores amplios de la población y los actos de desobediencia civil en Vieques demuestran la diversidad de acciones posibles. Hay que sacudir la colonia rebosante y tranquila del apacible sueño del circo electoral. Los actos de desobediencia civil recientes nos llevan a preguntar: 101 años de ocupación ilegal de la totalidad de nuestro territorio no justifican actos de desobediencia civil a nivel nacional más allá de Vieques. Es a partir de ese interrogante que podemos entender el movimiento revolucionario puertorriqueño durante este siglo. La decisión de enfrentar al gobierno norteamericano en nuestro territorio mediante el uso de la fuerza, la violencia y las armas es un acto de liberación nacional apoyado por la cultura y civilización de todos los pueblos. No es un crimen ni constituye delito. Los más abyectos colonizados, Homero, lo caracterizan así.
pero la historia se encargará de situar en su justa perspectiva la dimensión patriótica y humanista de la gesta revolucionaria. Así, la resolución 26-21-25 de 1970 de las Naciones Unidas señala que el colonialismo es un impedimento al mantenimiento de la paz y la seguridad. Es un crimen en todas sus formas y manifestaciones. Viola la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y autoriza a los pueblos a luchar por todos los medios necesarios. En 1978 se aprobó la resolución 33-24-33, reafirmando la legitimidad de la lucha de los pueblos coloniales por su independencia, su integridad nacional y su unidad nacional, destacando que pueden usar todos los medios posibles, particularmente la lucha armada. Los prisioneros políticos y de guerra puertorriqueños, herederos de Toba, el indio guerrero de Betance, actuaron acordes con la política universal que preconiza la erradicación del colonialismo. El único crimen en la calle, sin condiciones, es el gobierno de Estados Unidos. Ya es hora de que el movimiento independentista, todos sus componentes, comiencen a llamar las cosas por su nombre y denuncien con vehemencia la presencia criminal norteamericana en nuestro territorio. Es verdaderamente sorprendente la timidez y el miedo con que se aborda el tema de la lucha en Puerto Rico. Los norteamericanos saben muy bien que mediante el apresamiento de nuestros mejores seres humanos y cuadros políticos no han desarticulado nuestra lucha. La vida de nuestros héroes y heroínas, cada minuto, hora y día de encarcelamiento y suplicio es una semilla que combina a las generaciones presentes a redoblar esfuerzos y comprometer la vida en la lucha por la independencia. No hay margen para rectificaciones. La única salida que tienen los norteamericanos es abandonar nuestro territorio. Se equivoca estrepitosamente la inteligencia norteamericana si piensa que negociará nuestro destino futuro con los que ceden y se arrodillan. Más temprano que tarde se verá la cara con los que se verá la cara con los que rebelan y será el yanqui quien retroceda. Cita: flecha silenciosa, mensajera de la muerte. Desgarrad el aire y golpead al enemigo. La cita es de Los dos indios de 1865 de Ramón Emeterio Betance. ¡Viva Puerto Rico libre! Hasta ahí el extracto del texto y nuestro primer panelista para hacer el análisis del texto, el señor José Cheo Torres. Adelante, compañero. Sí, muy buenas noches, compañero Jesús y la compañera Sonia, de los que nos están viendo y escuchando en esta noche. Yo quería hacer una pequeña introducción respecto al compañero Juan Santiago. Juan Santiago nació en el pueblo de Naranjito y precisamente un 23 de septiembre. Estudió Derecho, fue un brillante abogado constitucionalista, dirigió el pleito de las carpetas contra el gobierno colonial de Puerto Rico para el año 1987 hasta el 1992. Sostuvo una lucha larga y ardua en el pleito de clase a favor de los niños y niñas que requerían una educación especial y el Departamento de Educación no se las estaba dando. Con su tenaz entrega logró que el tribunal emitiera una orden de injunction favorable para que le proveyeran los servicios necesarios a estos niños. También estuvo involucrado en la lucha por la excarcelación del prisionero de guerra Oscar López y en el caso del licenciado Juan Maribra respecto a la ciudadanía puertorriqueña. Juan escribió para el año 1999 en el periódico Claridad la columna que citará el compañero Jesús: Independencia, elecciones y prisioneros políticos. Y nosotros nos impactó mucho esa columna y la reprodujimos en la revista 3 de marzo, entendiendo la importancia de los planteamientos que hacía Juan en esa columna. Juan nos habla de una independencia, pero de una independencia absoluta, que era
precisamente lo que planteaba nuestro padre de la patria, Ramón Emeterio Betance, y hace una denuncia contundente en contra de la participación electoral. Nosotros nos impactó mucho el planteamiento que él hace respecto a las elecciones, donde coincide con Betance, coincide con Albizu, coincide con Corregel del carnaval electoral, que ha sido el escenario impuesto por la metrópoli desde la invasión, y el resultado ha sido el afianzamiento y la perpetuación del dominio imperial en los últimos, dice, para esa época, los últimos 30 años, pero son en los últimos 50 años. Y el movimiento independentista ha estado inmerso mayoritariamente en la estrategia electoral. Y si nosotros nos podemos analizar, ¿verdad?, la participación electoral, si partimos del análisis de las últimas elecciones en Puerto Rico, donde en esas elecciones salieron unos cuantos más legisladores por los partidos reformistas, aparentemente, entre comillas, de izquierda. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué ha mejorado la participación de ellos en la legislatura? También Juan no hace un señalamiento crítico fuerte, ¿verdad?, donde él habla del oportunismo de distintos líderes en Puerto Rico independentistas, cómo se han lucrado de la lucha. Y yo creo que el planteamiento de él está muy vigente, a pesar de que una columna que tiene más de 20 años escrita. Yo creo que con el pasar del tiempo ha tenido más vigencia el planteamiento que él hace y la denuncia de la participación electoral del independentismo. Así que nosotros entendemos y coincidimos con esos planteamientos que son los del Frente Antielectoral, de la no participación, porque la participación, como hemos dicho sostenidamente, es admitir, es convalidar la invasión norteamericana y la ocupación del país. O sea, participando lo que hacemos es legitimar al gobierno de los Estados Unidos, porque lo que estamos haciendo que dando la impresión de que en Puerto Rico existe democracia. Y nosotros pues hemos entendido claramente que ningún pueblo se ha descolonizado, que ningún pueblo ha podido obtener la independencia absoluta participando en unas elecciones coloniales amañadas por el sistema opresivo del imperialismo norteamericano en Puerto Rico. En el próximo turno pues abundaremos sobre otros aspectos. Muchas gracias, compañero. Adelante, compañera Sonia Rivera. Muy buenas noches a todos los compañeros y a todos los que nos están escuchando en esta noche. Como plantea el compañero Cheo Torres, aquí en este artículo se plantea las dos luchas que tenemos en Puerto Rico, o sea, la lucha revolucionaria y la lucha electoral o reformista. Dentro de este artículo podemos ver esas dos pendientes que tenemos dentro de la lucha puertorriqueña por la independencia. Santiago Nieves plantea, ¿verdad?, que el colonialismo es un crimen contra la humanidad. Y al ser un crimen contra la humanidad es ilegal y de acuerdo a todas las leyes internacionales. Nos señala que una de las estrategias que ha utilizado el imperio para imponer todo su dominio ha sido el sistema electoral. Y eso lo hemos podido ver durante todos estos últimos años, como el movimiento independentista y el pueblo puertorriqueño pues ha cifrado sus esperanzas de cambio de la situación colonial a través de las elecciones.
Por otro lado, hemos visto, ¿verdad?, que hemos tenido una lucha de resistencia a través del tiempo. Hemos visto la lucha revolucionaria, pero siendo la lucha revolucionaria como un factor que viene dentro del mismo pueblo, como una alternativa a todo, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo dentro del movimiento por la liberación de nuestra patria. Podemos ver que la lucha revolucionaria se va a amparar dentro del principio de la no colaboración con el imperio y el derecho internacional que hemos tenido como los ejemplos de los nacionalistas, de los que se opusieron al gran jurado federal, como los miembros del Movimiento de Liberación Nacional en los Estados Unidos y los miembros de la Liga Socialista. El caso de William Guillermo Morales en el 1979, donde asume la posición de prisionero de guerra, amparándose por las leyes internacionales y la Convención de Ginebra. Y está también esta posición de la no colaboración con el imperio fue seguido por otros puertorriqueños y otras puertorriqueñas, como los miembros de la FAN, Ángel Rodríguez Cristóbal en el 1979, los macheteros como Filiberto Ojeda Ríos, Antonio Camacho, entre otros. Este surgimiento de estas organizaciones clandestinas y de movimientos revolucionarios en Puerto Rico, como he indicado anteriormente, fue una respuesta al sistema electoral que se ha impuesto en nuestra patria. Fue un intento de llevar la lucha a un nivel más alto, aprendiendo de los héroes de Lares, de los nacionalistas y del pensamiento albisuista y corregiano, y el derecho que tiene todo pueblo de enfrentar al imperio utilizando la Fuerza Armada apoyado por las leyes internacionales. Ya no voy a mencionar pues las resoluciones que se dieron en 1965 y en 1970 de la ONU, de donde pues se planteaba y se condena la forma de coloniaje y como un acto criminal e ilegal. Lamentablemente, las fuerzas reformistas, como dije anteriormente, y oportunistas, como mencionó el compañero, durante las últimas décadas ha ocupado el espacio en la lucha por nuestra independencia. El sistema electoral ha sido el mecanismo que se ha utilizado, cayendo dentro de la trampa imperialista de legitimar el colonialismo y, por otro lado, de confundir al pueblo puertorriqueño, ignorando que el colonialismo es criminal y esclavizante, que el Tratado de París fue ilegal en 1898, como todas las demás leyes e instituciones impuestas en Puerto Rico son ilegales. Ambas posiciones de no colaboración, de no a las elecciones, y la posición de prisionero político y de guerra siguen el principio albisuista y corregiano de la no colaboración con el imperio, como con ninguno de sus aparatos represivos y de control, como el Gran Jurado, el FBI, la CIA. Al colaborar con cualquiera de estas agencias o con el sistema electoral, estamos legitimando el dominio colonial. Por eso nosotros pues indicamos, ¿verdad?, de que tenemos que salirnos ya de esa vertiente de solo de asistir a las elecciones, como si fuera el mecanismo que vamos a lograr nuestra independencia. Nuestra historia nos ha dicho a nosotros de que no ha sido a través de las elecciones que hemos podido llegar a tener logros en nuestra lucha. Nuestra lucha ha avanzado cuando se ha utilizado la lucha revolucionaria. Lo que ha hecho la lucha reformista y la participación electoral, lo que ha hecho ha sido atrasar nuestra lucha por nuestra independencia. En la lucha revolucionaria, lo que logrará nuestra independencia a través de las elecciones, solo lograremos seguir perpetuando el régimen colonial. Y hasta aquí lo voy a dejar para entonces después mencionar otras poder resumir un poco más. Trate de... Muchas gracias, compañera, muchas gracias. A modo de añadir un poco, y citando nuevamente,
dice el texto, el colonialismo es un crimen contra la humanidad y una amenaza a la paz de las naciones. Esto es algo que nos aplica a nosotros como independentistas porque sabemos que la independencia es el único derrotero para nuestra nación y no existe otro derrotero, no existe otra cosa que nosotros podamos exigir como puertorriqueños que no sea la independencia, pero esto también afecta a los que creen en la quimera de la estadidad que Estados Unidos nunca la va a dar y no es para entrar eso en ese tema ahora mismo, ni los soberanistas, que la soberanía no importa cómo la pinten, no es otra cosa que la independencia y después de ser independiente y de tener todos los poderes, decir yo me voy a sojuzgar a que uno solo sea el que se lleva la mayoría del botín y siempre cuando hay uno grande y fuerte y uno un poco más pequeño, va a ser una relación de abuso y va a ser una relación ganancial para ellos, que me parece un disparate esa fórmula. Es la independencia y los independentistas lo conocemos, pero para los estadistas y para ellos, la cita es lapidaria y contra ellos el leerle. El carnaval electoral ha sido el escenario impuesto por la metrópoli desde la invasión. El resultado ha sido el afianzamiento y perpetuación del dominio imperial. Los estadistas no quieren el dominio imperial, ellos sufren y hacen estos llantenes en diferentes foros porque tampoco es que tengan una mayoría del pueblo que quieran lo que ellos quieren sobre la igualdad y ser iguales. Lo que hacen los estadistas, lo que hacen los soberanistas, lo que hace cualquier puertorriqueño que va a unas elecciones coloniales es perpetuar el dominio colonial, o sea, ha consolidado y legitimado drásticamente el régimen colonial. Eso es todo lo que hacen las elecciones. Y aquí tenemos otro ejemplo de una persona ducha con mucho, otra persona más ducha con mucho conocimiento que se ha dedicado a estudiar esto y que llega a la misma conclusión que tantos otros intelectuales han llegado. Y por último, a nosotros los independentistas, que somos los que sabemos que es el único derrotero para nuestra nación, la independencia tiene que ser rescatada de las elecciones. Se trata de un derecho de nuestro pueblo que no está sujeto a votaciones. Nunca lo iba a estar porque nunca en unas elecciones se resuelve la independencia y la emancipación de un país. Ahora vamos al turno de refutación. Empezamos nuevamente por el compañero José Cheo Torres. 1 minuto a 2 minutos de refutación o reacción a lo que han dicho los otros compañeros. Adelante. Sí, esta parte aquí me gusta mucho donde Juan nos plantea y dice, nos preguntamos nosotros si la independencia, si la presencia de Estados Unidos es ilegal en nuestro territorio, ¿para qué hay que realizar elecciones y plebiscitos? Y cuando Juan escribe este artículo, no existía la Junta de Control Fiscal. ¿Entiendes? Que las elecciones en Puerto Rico han sido la mejor herramienta del imperio para engañar a este pueblo. Y las condenó Albizu, las condenó Corregel, Lolita, doña Blanca Canales y todos estos grandes revolucionarios. Pero las últimas elecciones en Puerto Rico son las más absurdas de la historia, porque en Puerto Rico sabemos que los gobernadores son unos administradores, unos menos administradores, como decía don Juan, con un 30% de poder para establecer unas leyes de tránsito y cosas así, que no tienen ninguna sustancia. Pero después que se impuso la Junta de Control Fiscal, participar en unas elecciones más como absurdo. O sea, en Puerto Rico, el administrador colonial se ha convertido en un subadministrador de la colonia. O sea, que cada día que pasa, el coloniaje, los derechos del pueblo son menos. Se han ido diezmando. Y por eso es que nosotros entendemos la importancia de llevar un mensaje a nuestro pueblo, porque actualmente se está creando aquí en Puerto Rico una ilusión de que un junte del Partido Independentista y el Movimiento de Victoria Ciudadana puede ganar las elecciones en Puerto Rico. Y escuché precisamente ayer una entrevista donde
se hacía ese planteamiento y que Charlie, el que fue candidato a gobernador de Puerto Rico por el Partido Popular, se me escapa el nombre de la hora, Claro, si no me equivoco. dijo en una entrevista en WKQ que el PIB podía ganar las próximas elecciones, que ellos tenían que organizarse mejor. Ustedes tienen que analizar con un popular, se atreve a decir eso. Y ese es el pie forzado que están tirando para crear ilusiones en este pueblo. Aparte está la resolución esta, el borrador de resolución de Lidia Velázquez y la comisionada residente, que lo traen en un momento donde la corrupción en este país está a pasos agigantados, donde el pueblo está enterando de toda la corrupción de los partidos del poder para tratar de desviar la atención y crear ilusiones, porque nosotros sabemos que eso es creando ilusiones, tratar de llamar la atención, desviar la atención de cuáles son los verdaderos problemas que están afectando a este país y cómo la corrupción y el crimen dentro de la politiquería electorera cada día es mayor. O sea, nosotros tenemos que estar bien conscientes y llevar un mensaje contundente a nuestro pueblo, cómo es que se le engaña, cómo es que cada 4 años quieren llevar al pueblo al matadero de las elecciones. Y por eso yo creo que es tan importante esta columna de Juan, o sea, el análisis que él hace y cómo él descarta las elecciones, y donde nos dice que la independencia tiene que ser rescatada de las elecciones. Se trata de un derecho de nuestro pueblo que no está sujeto a votaciones, y eso hay que machacarlo fuerte en nuestro pueblo, y yo diría que más fuertemente en el sector independentista, porque si nosotros analizamos objetivamente lo que está pasando en Puerto Rico, las elecciones pasadas, más del 50% del pueblo puertorriqueño no participó en esas elecciones, y esa gran mayoría que no participó son populares y estadistas. Los más que están participando es el sector independentista, una gran contradicción. Y nosotros tenemos que ir llevando ese mensaje, porque ya el pueblo se ha dado cuenta que las elecciones no le resuelven nada, que todas las promesas de cada 4 años es lo mismo. Gracias. Gracias, compañero. Gracias. Compañera, adelante. Pues básicamente, para terminar, si el colonialismo es un crimen a la humanidad, el coloniaje en Puerto Rico es ilegal. Desde la invasión de los imperialistas yanquis desde el 1898, con el Tratado de París, que es también un acuerdo ilegal porque no fue consultado el pueblo de Puerto Rico, y todas las leyes que después se han establecido dentro de la colonia impuesta por el imperio yanqui, ¿cómo nosotros vamos a legalizar la participación de las elecciones? Y es una manera que se ha utilizado para podernos dividir como pueblo, pero también poder seguir ellos perpetuando ese poder absoluto que tienen en Puerto Rico. Una de las cosas que plantea este hecho también es la Junta de Control Fiscal, la ley promesa. Ahí podemos ver bien claramente con la imposición de la ley promesa y la Junta de Control Fiscal dictatorial, de que no tenemos ninguna salida, ningún poder para poder determinar nada dentro del sistema colonial. Entonces, seguir nosotros participando o un sector, ¿verdad? Porque de un sector del pueblo puertorriqueño independentista participando dentro de las elecciones es ilusorio de que van a conseguir algo. O sea, es engañarse a sí mismo, como engañar también al pueblo puertorriqueño. O sea, no vamos a lograr absolutamente nada. Es una farsa. Y yo creo que es desde ese punto que tenemos que nosotros, ¿verdad? Orientar, educar al pueblo puertorriqueño
de que no dentro del sistema electoral no vamos a poder